La Iglesia Catedral de Trujillo. Por Alí Medina Machado. Trujillo, la perla de los Andes venezolanos, se funda en 1557. Pero pasa sus 13 primeros años en perpetuas mutaciones, sin poder jamás asentarse definitivamente en los diferentes y variados sitios que escoge. En 1570 logra por fin encontrar sosiego y reposo, pues, poniéndose bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz, se establece la ciudad en el lugar donde hoy se encuentra y en el cual gozó por largos años de dulce tranquilidad. Esta ciudad llegó a ser una de las más ricas de la provincia y su opulencia atrajo la codicia de los piratas de ultramar. Los trujillanos, cumpliendo las promesas de sus antepasados, celebran siempre con jubilosos festejos la fiesta de María la Protectora. Cita de Hermano Nectario María. Esta ciudad, Trujillo, en la que está la iglesia de la que vamos a hablar, llegó aquí a este sereno valle de los indios Mucas, valles de la quebrada de los Cedros, a finales del año 1570. Sin embargo, había andado ya unos 13 o 14 años dando tumbos por sitios distintos de la provincia de los Cuicas, entre Escuque, Motatán, Boconó, Pampán, para solo nombrar 4 lugares previos. Nadie habla de que en ellos hubo iglesia material construida. La ciudad portátil llegó a este valle, y de inmediato entonces hubo de haber comenzado la construcción material de una pequeña iglesia, quizás la segunda construcción o proyecto, luego de la demarcación del espacio que ocuparía la Plaza Mayor. Ramón Urdaneta dice que la historia eclesiástica de Trujillo comienza en el mismo momento de su fundación. Pocas ciudades venezolanas han tenido tan arraigada y feraz vida cristiana como la de este pueblo andino. Y quizás ningún centro de provincia ha albergado tanto dignatario clerical, que no sea de los suyos, ni menos ha creado tanta tradición y calidad dentro de ambiente religioso de su región. Entonces el nombre Trujillo, que anduvo trashumante, también cargó tangencialmente su iglesia a hombros, hasta que la depositó como construcción física muy endeble en ese sitio donde hoy la hallamos, en los años inmediatos a 1570, pues en sus días finales la ciudad comenzó a edificarse en este muy limitado espacio, como siempre ha sido su territorialidad urbana, aunque la ciudad fue extensa, muy extensa como provincia, según relata la geohistoria regional. La iglesia, como institución, se regó por todo el espacio cuyos nombres cita la historiografía. La hubo iglesia hombre desde Escuque en aquel primer poblamiento. Pero definitivamente la hubo, como asentamiento material visible, con aquella primera edificación que se fue haciendo desde los primeros meses de 1571. Al respecto dice el doctor Marcos Rubén Carrillo, lo siguiente. Como era costumbre, se procedió de inmediato a determinar el sitio donde debía estar la plaza principal y donde se levantaría el templo de la ciudad. Se señaló una parcela cuadrada de 100 varas por lado, al sur de la plaza principal para edificaciones religiosas, destinándose a cementerio la parte de atrás de dicha parcela. Dice el relato del historiador. En el centro del terreno señalado se levantó entonces un rústico templo de una sola nave, con paredes de bareque, techos de palma y piso de ladrillo. Algunas imágenes pintadas o esculpidas por frailes franciscanos y los ornamentos y vasos sagrados indispensables para las ceremonias del culto, constituían su decorado y su mobiliario. De acuerdo con lo que dice el doctor Carrillo, había establecidas en la ciudad varias órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos. Y si vemos la estructuración humana de la ciudad conventual, pues Trujillo fue durante todo el proceso colonial una ciudad conventual, por eso la iglesia local fue fuerte y decidora en los asuntos de la urbe, pues se constituyen consecutivamente 3 conventos en ella: el convento de San Antonio de Padua de la Recolección o convento de San Francisco 1575, el convento de Santo Domingo de Guzmán o de los monjes jerónimos de la Candelaria Orden de los Predicadores Dominicos 1581, ambos en el siglo XVI. Y el convento de las Reginas Regina Angelorum, de monjas dominicas 1598-1618. A eso agregamos la iglesia de San Jacinto, que ya para el año 1633 tenía abiertos los libros bautismales. Del mismo tiempo, diremos, la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá, que a decir de Ramón Urdaneta fue antiguamente la ermita del hospital que mandó edificar en 1681 el obispo Fray Antonio González de Acuña. Y todavía más, el notable historiador José del Rey Fajardo indica que el obispo Agreda había fundado en 1576 un estudio de la Trinidad en la ciudad de Trujillo. Esto es importante porque el propósito de dicho obispo no era otro que comenzar a formar sacerdotes venezolanos para nutrir el clero y hacerlo paulatinamente autóctono.
Y todo ese movimiento religioso se gestó en ese tiempo un siglo o alrededor de ese templo matriz de la ciudad, que por ello comenzó a concentrar el interés creciente de las autoridades obispales nacionales, que, obsecuentes con esta provincia, pues les gustó establecerse aquí, como si Trujillo tuviese un aura especial de atracción, o porque la ciudad fue realmente propicia a la acción eclesial. Obispos de Caracas y de Venezuela agrega desde Coro miró y ayudó a nuestra iglesia, le dio conventos y escuelas de clero, y abrió el camino para esa acción fecunda que tuvo la iglesia a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, como se determina en la historia que parcialmente han ido escribiendo nuestros historiadores Mario Briceño Iragorri, Mario Briceño Perozo, Ramón Urdaneta, María Luisa Villalba de Pinto, Marcos Rubén Carrillo, S. Joaquín Delgado, Francisco Domínguez Villegas, Vicente Hernández Peña, entre otros que han historiado suficientemente nuestra iglesia matriz. Desde el principio se vio la importancia y trascendencia que alcanzaría en los tiempos venideros entre religión y educación, doctrina y enseñanza, servicio y significado, que así podemos condensar lo que ha sido en sus siglos de vida. Y sus rasgos físicos, su primera y casi definitiva fisonomía secular, porque la torre, fue un agregado que se le hizo en la última década del siglo XIX, cuando ya tenía 233 años de vida. Por lo que en una rápida secuencia podemos anotar que su construcción comenzó en 1629, 1630, por ahí, y se prolongó hasta el año de 1662. Por cierto, esta fecha es un distintivo de la ciudad de Trujillo. Se visualiza en la parte posterior de la iglesia. Debiera ser uno de los signos icónicos de la trujillanidad. En ese tránsito de 30 años, dice el doctor Carrillo, visitaron a Trujillo altísimos prelados de la Iglesia Nacional e Internacional, que venían a supervisar la construcción. Subrayamos, que la fecha de culminación del templo fue el año de 1662. Era pequeña, de una sola puerta y de 3 naves. Un campanario agregado en la parte de arriba, con 3 ventanillas y la cruz de Santiago encima, pues esta iglesia nació bajo la advocación de Santiago Apóstol de San Roque, y luego de la Virgen de la Paz, aunque esta última advocación es la que ha perdurado en el tiempo. Pero la cruz frontal en su techo identifica su origen. Luego, consecutivamente llegarían a Trujillo 2 prominentes obispos de Venezuela, Fray Alonso Briceño y Fray Antonio González de Acuña, que despacharon desde esa iglesia. Nada más y nada menos, que nuestro templo sirvió en esos años de sede obispal nacional. Y cuando el segundo de los obispos nombrados edificó el Hospital de Caridad, le anexó la ermita de Nuestra Señora de Chiquinquirá, fue entonces cuando el templo principal comenzó a llamarse Iglesia Matriz. Estos 2 dignatarios modernizaron la pequeña ciudad. La primera gran descripción de la Iglesia Matriz la hizo el obispo doctor Mariano Martí, obispo de Caracas y de Venezuela. Este famoso prelado hace una descripción pormenorizada de lo que era el templo para la fecha, año 1777. La iglesia parroquial de esta ciudad está dedicada a Nuestra Señora de la Paz, comienza su extenso relato. Durante un largo proceso secular, entre los siglos XVIII y XX, la iglesia trujillana estuvo bajo la administración de la diócesis y arquidiócesis de Mérida de Maracaibo, luego Mérida, hasta 1957, cuando fue creada la diócesis de Trujillo. El gran fervor patriótico que distingue a nuestra Santa Iglesia Matriz de Trujillo, se reúne en el hecho de que fue visitada por el libertador Simón Bolívar durante las 4 veces que estuvo en la ciudad. Fue epicentro de los hechos religiosos colaterales de la campaña admirable, centro espiritual de los tratados de Trujillo, centro del primer encuentro entre el Vaticano y la República de Colombia, en 1821, por la entrevista entre el obispo Lasso de la Vega y el libertador Simón Bolívar. En 1886, la comenzó a servir como vicario, el gran sacerdote Monseñor Dr. Estanislao Carrillo, quien la rigió durante 65 años. Y fue durante su gestión, en los primeros años entre 1890 y 1895, cuando se construyó la célebre torre de la Iglesia Matriz. Y en esta torre hay muchos momentos históricos relevantes: las campanas memoriosas, su incendio en 1899, y su tradicional reloj, que según el historiador Arturo Cardozo, le fue colocado precisamente en aquel año funesto de 1899. Fija el reloj público en la torre de la Iglesia Matriz de Trujillo. Libro sobre el cauce de un pueblo, página 269. Este reloj seguramente fue destruido en el incendio de la torre ocurrido ese mismo año. Luego, otro reloj para la misma iglesia fue donado a Trujillo por el general Cipriano Castro, presidente de la República, en 1904, y colocado y puesto en servicio un año después, en 1905.
Este reloj público fue el primero de la ciudad. Durante gran parte de los primeros 50 años del siglo XX, la iglesia matriz estuvo bajo la conducción de ese eximio pastor que fue Monseñor Estanislao Carrillo. Él la sostuvo y la socorrió, pues el templo viejo era constantemente asediado por las contingencias del tiempo. Su sucesor, el presbítero Dr. Rafael María Villasmil, la dirigió con luces y mucha fortaleza. Este sacerdote fue un bastión para la creación de la diócesis de Trujillo, en 1957. Y el histórico templo adquirió este mismo año, por segunda vez, ahora sí definitivamente, la categoría de iglesia catedral, por ser la residencia del obispo. Ya antes, en 1912, en un inolvidable homenaje al padre Carrillo, cuando se le dio por el Papa la dignidad de Monseñor y la condecoración prelado doméstico de su santidad, la histórica iglesia había recibido la condición de ser catedral. En 1970. Durante el obispado de Monseñor José León Rojas, la iglesia catedral de Trujillo sufrió una total restauración, tanto en su estructura interna como en su fachada exterior, se le quitó la pátina oscura a su torre y se le eliminó el púlpito de mármol blanco que le había donado el general Juan Vicente Gómez, en 1924. Lo más importante que podemos decir, es que la iglesia matriz de Trujillo es el templo de la paz. La iglesia catedral de Trujillo es mariana por los cuatro costados. Simboliza la fe en la paz que por siglo anida en el corazón de los trujillanos. Es la iglesia de la paz como emblema sanguíneo por las venas de la historia. Es la iglesia del fulgor, de la creencia y de la esperanza como tributos espirituales de los hijos de esta bendecida tierra de Dios. Comenta Ali Medina Machado.